días, mis estimados seguidores de Probar en Juicio SAC. Es para mi gusto compartir nuevamente una videoconferencia que sirve de información sustantiva para el desarrollo de la psicología forense. Sobre el particular tema, tengo que advertir que es de suma importancia para la Administración de Justicia la evaluación psicológica forense en lo penal. Dado que la evaluación psicológica en este ámbito se define como la aplicación del conocimiento y los métodos psicológicos a cuestiones legales. Este concepto de la psicología forense general, que existen muchos, es verdad, pero es útil por lo práctico y convencional. En el contexto peruano, esta disciplina juega un rol crucial al proporcionar información especializada sobre aspectos psicológicos relevantes para la toma de decisiones judiciales. La exposición tiene por objetivo, vamos a la exposición, tiene por objetivo ofrecer una visión general de la evaluación psicológica forense en lo penal en el Perú, adoptando una estructura crítica desde una perspectiva científica. Buscaremos comprender los fundamentos, los procesos y las consideraciones científicas esenciales de esta práctica pericial. Es importante el enfoque de la perspectiva científica porque esto es lo que exige la verdad científica, un rigor científico probatorio para lo cual todas las ciencias forenses están obligadas y que depende de la plenitud de su ejercicio en competencias diversas para que ésta sea pues suficiente, como lo dice el derecho, para demostrar, probar o acreditar una verdad. Es decir, una prueba que se sustente en juicio oral y que se demuestre por la explicitez, la garantía de demostrar que esto es ciencia. Esta es la única forma de garantizar ante el juzgador una oportunidad de tomarlo en cuenta y decidir. Los fundamentos de la evaluación psicológica en lo penal está ceñida a estos 5 criterios. En lo fundamental se responde a la pregunta específica formulada por el sistema legal, sea juez, fiscal o abogados. Y son claves la imputabilidad, la peligrosidad, la credibilidad del testimonio, las secuelas psicológicas de la victimización y la evaluación de competencias para participar en ese propósito. Entonces, en cuanto a la imputabilidad, es valorar la capacidad del acusado para comprender la ilicitud de sus actos y dirigir su conducta al momento del delito. Esto implica analizar la posible presencia de alteraciones mentales. Respecto a la peligrosidad, es evaluar el riesgo en que una persona cometa futuros actos violentos o delictivos. Es evidente que en nuestro campo tenemos instrumentos que miden la peligrosidad. La credibilidad del testimonio, que es bastante expectante para muchos juristas, en tanto que la histórica preocupación fue siempre saber la verdad de los hechos. Y la credibilidad del testimonio compite con ese fin supremo del derecho y la justicia penal, lo cual se encuentra en todavía controversia en el país por cuanto no existe una norma todavía estándar que sirva para hacer la credibilidad del testimonio de manera científica, es decir, que sea reconocida por la comunidad psicológico forense peruana como internacional, que existen sí varios referentes, pero que en nuestra realidad todavía sigue siendo una traba para que ésta se ejecute, porque no se ha validado. Esta fiabilidad de las declaraciones de las víctimas, testigos o del propio acusado, va a ser lo esencial. La psicología del testimonio se enfoca pues en el análisis, la obtención y análisis de estas declaraciones. Las secuelas psicológicas de la victimización busca determinar el impacto del delito tenido en la víctima. La victimización es esa experiencia traumática que vive la víctima y que va a denostar un cambio en su conducta significativo con múltiples secuelas. Y esa garantía es la que va a ser sustantiva para poder demostrar que esto es así.
Entonces, decía que esta peligrosidad, perdón, estas secuelas son importantes para garantizar una buena prueba de que existe una lógica entre victimización y daño. En la evaluación de competencias para participar en el proceso legal, evidentemente el perito debe tener los suficientes créditos para poder estar al frente de una ratificación. Sin embargo, no nos olvidemos que Daubert ya nos dijo, y lo ha asumido la jurisprudencia nacional como una norma del ejercicio de los jueces y fiscales para filtrar la calidad del rigor científico en los peritos, no solo psicólogos, sino en todas las ciencias forenses. Esos criterios ya se han revisado constantemente, muchas veces lo hemos expuesto, y en el país se tiene claro que esta es una verdad ineluctable, que exista presupuestos o hipótesis, que exista certeza científica, es decir, instrumentos validados que den confiabilidad a lo que uno opina, que existan citas de referentes teóricos que avalan lo que yo digo, y finalmente que la comunidad científica, como estoy afirmando, sirva de referente para garantizar que lo que yo digo no es el descubrimiento de la pólvora, sino sencillamente es lo que ya el concierto de los especialistas y expertos de la especialidad en específico ya lo han reconocido. Si no somos populares en las investigaciones, si no tenemos referentes que son reconocidos, esa sustentación no está fundamentada sólidamente. Bien, entonces, el proceso de evaluación. Tenemos claro que existe una fortaleza sustantiva en este tema de la evaluación. Nuestra evaluación es a niños, adolescentes, adultos, ancianos, con capacidades o discapacidades, con competencias o criminalidades. Es decir, la entrevista resulta ser el instrumento sustantivo central que es diseñado semiestructurado, es decir, hay un rigor de método técnico, pero que no necesariamente se sigue a pie puntillas, sino que hay la oportunidad de aperturar algunas exploraciones que permitan, sobre todo, corroborar los hechos. Y esto se llama en psicología una habilidad psicoterapéutica denominada la clarificación. En todos los ámbitos del ejercicio probatorio, la clarificación es una herramienta que produce la garantía de la certeza de lo que se está diciendo. Es decir, anclamos en realidad los hechos. Esto permite obtener información relevante para la demanda legal. Se busca una narrativa libre, complementada en preguntas específicas para clarificar aspectos importantes del caso. Tenemos aquí los estándares de la medición de conducta. Este es un tema que tenemos muy claro los psicólogos, porque en el país hay un descuido sustantivo. Los colegios de psicólogos no se han tomado la decisión política de hacer un orden de lo que significa la medición psicológica, no necesariamente forense, sino en todos los términos, para generar un instrumento propio de cada especialidad y en cada subtema de la psicología. En especial la forense, pues también hay una debilidad de los instrumentos debido a que hay ignorancia del sistema del derecho respecto a nuestra competencia y porque no se nos empodera ni nos dan ni siquiera el uso a definir las políticas del campo, revisar sus teorías, mejorar sus pronunciamientos o peritajes, de tal manera que hay un descuido soberano de este fenómeno de la realidad de la estandarización de los estándares psicométricos o test psicológicos. Esto debe mejorarse con alianzas con las universidades. Sin embargo, no existe todavía un atisbo de esa iniciativa. ¿Qué estrategias se usan en la evaluación? Evidentemente hay varias. No es solamente el enfoque, el encuadre que naturalmente hace el psicólogo clínico frente a un caso, porque lo nuestro es también distinto. No nos olvidemos lo que dice Cheburúa respecto a la diferencia de psicología clínica y forense. El psicólogo clínico van a él y a decirle con confianza lo que les preocupa,
a la inversa, el psicólogo forense tiene que explorar la disimulación, la simulación, la manipulación, la negación, la mentira. Todos son habilidades del psicópata, del que niega la realidad de los hechos o que trata de disimular que no ha sido responsable de una acusación. Por lo tanto, tenemos que utilizar estrategias que nos permitan revisar documentos. Ojo, muchos de los colegas en el país dicen que esto es contaminación. El derecho no ha sido ignorante al poner en sus normas explícitas que tenemos acceso al expediente. Y esto es para estar informado de lo que hay detrás. No es para que te contamine, sino para saber, cuando te pregunten, como perito, si estás atento a lo que dijo tal o cual persona respecto a los hechos, o por qué sucede tal circunstancia que afirma uno de los testigos. Estas interpretaciones no son necesariamente contaminantes, si son simplemente oportunidades de esclarecer algunas explicaciones reales, fantasiosas, fingidas, manipulativas de algún contexto del escenario de la imputación. Entonces los expedientes siempre serán ilustrativos, tanto los policiales, los médicos, o sea, todas las pericias o del informe penitenciario, si es que es, por ejemplo, el beneficio que ya se eliminó de la reducción de la pena, ¿no? Que era un beneficio penitenciario mal habido para los casos, sobre todo de delitos sexuales. La observación de conducta es un elemento sustancial que sabemos que se hace antes, durante y después. Esto es sustantivo en el ejercicio propio de nuestro campo, en todas las esferas de las aplicaciones de la psicología, porque entendemos que la conducta no es solo la que se presenta ante nosotros, que puede ser disociativa, manipulativa, histriónica o temperamental, pero esto es un continuo y es importante ver ese continuo antes, durante y después. De repente en la primera cita vemos cómo se comporta en el preámbulo y luego en lo posterior. Las pruebas psicológicas, como hemos dicho, los instrumentos que validan la medición psicológica de la personalidad, inteligencia o psicopatología, es fundamental. Tiene que tener adecuadas propiedades psicométricas de validez y confiabilidad, y a eso me refiero con los estándares que debemos mejorar la calidad de los instrumentos en la variante forense, sobre todo. Los instrumentos internacionales han aportado sustantivamente en ello, MILON, MMPI, 16PF, incluso para fenómenos forenses como el propio clasificador de enfermedades mentales DSM-5, que habla de lo forense puntualmente, pero ese no es el estándar. El estándar son las pruebas adaptadas a una realidad poblacional específica. Si estas son los delincuentes, si estos son los pedófilos, si estos son los agresores sexuales, este es el estándar que debemos obtener para efectos de garantizar una prueba suficiente que garantice una opinión seria y sólida ante el juzgado. Por último, los informes de terceros. Si tenemos al familiar, podemos pedirle una opinión o tener información indirecta desde el propio expediente. Entonces, esa es la estructura convencional de la psicología forense en lo penal. Sin embargo, el rigor científico y las consideraciones críticas que vamos a hacer a continuación son parte de esta temática. El estándar riguroso de validez y confiabilidad, que hemos ya tomado iniciativa diciendo algo al respecto, nos dice mucho del problema. ¿Cómo es que esto nace? Importante la jurisprudencia de Dauber y su impacto en el Perú. Dauber es un caso de la Corte Suprema Americana que logró, luego de muchas instancias, tener el reconocimiento de una mala práctica científica, bioquímica, de una farmacéutica que brindaba pastillas para las señoras en estado de gestación, para las náuseas, etcétera, situaciones anexas concomitantes al embarazo. Esta circunstancia generó deformaciones genéticas en muchas madres gestantes. Esta lucha por la invalidez de ese instrumento y el daño que causó logró llegar a la instancia suprema, solo con trabajos comparativos experimentales aplicados en animales que resultaban también con deformaciones genéticas. Esto
generó una jurisprudencia. ¿Cuál es la jurisprudencia? Que no basta tener título, tiempo, supuesta experiencia, si no se cumple con lo que es el rigor científico. Se plantearon 4 ideas fundamentales: presupuesto o hipótesis, marco teórico o citas bibliográficas, certeza científica de los instrumentos, es decir, la certeza de los instrumentos o metodologías aplicadas deben ser de alto nivel, así como el del ADN, que es el 99.9. Los instrumentos nuestros tienen el 95% siempre, y hay un margen de error de 5%, o puede ser un poquito menos, pero eso no obliga a que sea perfecta. Entonces hay que darle ese margen de error mínimo. Y, por supuesto, la comunidad científica, que habíamos dicho, que es la que nos da el valor supremo de que es confiable esta información, porque tiene un alto nivel de popularidad y reconocimiento estos axiomas, estos valores que ya son reconocidos como estándares en la comunidad científica particular y propia de la psicología forense. Entonces, esto es lo que se espera. ¿Qué cosa tenemos? Hay mucho que revisar en este aspecto. Entonces tenemos que ver que la simulación y distorsión de la información en el contexto forense, las personas evaluadas pueden tener motivaciones secundarias para presentar una imagen distorsionada de sí misma. Entonces esto es parte de lo forense y no lo clínico. Quizás en lo forense, en lo clínico también se presentan casos, pero no es su preocupación central. Para nosotros es la fundamental. Saber si hay una distorsión, manipulación, negación, simulación auténtica o disimulación de los hechos, porque son justamente los hechos los que nos llevan a corroborar la conducta ilícita que se está investigando. Si nosotros no tenemos este patrón, obviamente vamos a estar atentos a indicadores de simulación y contrastar esta información con múltiples fuentes. La subjetividad e interpretación. A pesar de los esfuerzos por la objetividad, la interpretación de los datos psicológicos siempre conllevan un componente subjetivo. Esto es histórico. Por ello es que hay que hacer una evaluación mixta, es decir, subjetiva o cognitiva dinámica, con lo experimental o la medición psicométrica. Es decir, debemos cruzar información para darle suficiente validez a la opinión. Y eso es lo que hacemos en esta lucha de la subjetividad e interpretación. ¿Y cómo es que este trabajo se desarrolla? El psicólogo fundamenta sus conclusiones en la evidencia científica y explicita su razonamiento. Y no puede decir que las técnicas proyectivas son suficientes. Hay quienes se les ocurre sustentarse en solo técnicas proyectivas. Y eso es un graso error, no necesariamente científico, sino todo lo contrario, vulnerable a la cientificidad. Las limitaciones de las pruebas psicológicas. Ninguna prueba por sí sola puede ofrecer una respuesta definitiva a las preguntas legales. Los resultados deben siempre interpretarse en el contexto de toda la información recopilada. Y para eso está el análisis intertest. No podemos, así como el derecho necesita en las pruebas de los delitos clandestinos, que es solo y solo la suma de indicios la que nos va a garantizar una opinión jurídica válida, igual nosotros tenemos un conjunto de indicios que van apareciendo en los tests, subtests, técnicas proyectivas, entrevistas, indicadores directos o indirectos que nos garantizan una opinión. Esta es la labor que hay que hacer. Entonces, el perito debe contextualizar toda la información recopilada. No puede ceñirse a su impresión clínica o simplemente a su impresión psicométrica. No es válido eso. Tenemos que tener un contexto muy claro de múltiples variables en juego. En cuanto a lo ético, el psicólogo forense debe actuar con imparcialidad y objetividad, respetando el código de ética profesional. Es crucial obtener el consentimiento informado de la persona evaluada, como también en el caso de niños y niñas y adolescentes se requiere el asentimiento informado, es decir, el aval de los adultos, tutores o padres de familia. Y en consecuencia, esta es la fórmula para poder llegar a un
trabajo ético. En cuanto a la imparcialidad y objetividad, no nos olvidemos que producto de ello hay muchos colegas que han llegado a la cárcel, producto de la falta de conducta consistente con lo moral y las buenas prácticas. No es el caso desarrollarlo, pero ya esto es público y notorio que ha habido en estos últimos 20 años varios colegas que han sido denunciados, no solo en Lima, sino al interior del país. Admisibilidad de la prueba, no nos olvidemos que esta admisibilidad de los informes periciales está sujeta a criterios legales. La calidad científica del informe es un factor importante para su aceptación por parte de los tribunales. Es decir, el peso de esa prueba se garantiza no porque lo que he escrito está bonito, tiene lógica, tiene coherencia, no, está por la coherencia de tu sustentación en sala, tu demostración ante las preguntas hechas por los operadores de que tú tienes argumentos persuasivos, convincentes, suficientes, porque la comunidad científica, la certeza científica, mis presupuestos y mis partners científicos me avalan. No hay otra forma más que seguirle el rigor que ya se normalizó en el ejercicio de filtro de los jueces y fiscales con la jurisprudencia dada. En consecuencia, esa admisibilidad de la prueba tiene que tener todas estas garantías. No puede ser de otra manera. En conclusión, tenemos claro que esta es una herramienta, este producto final de la evaluación psicológica en lo penal es el informe psicológico. Este informe es un documento escrito que presenta consideraciones y conclusiones del perito psicólogo sobre los hechos objeto de evaluación y se remite a la autoridad que lo solicitó. Es de esa forma en que se trabaja, como que en los principios del derecho, perdón, el principio de la administración son nuestros clientes, ¿no? El cliente no es el paciente o el peritado, perdón, peritado explícitamente, es el fiscal, juez o autoridad que solicita al sistema médico legal una pericia. Entonces, ese es nuestro primer cliente, y nuestro segundo cliente es obviamente también en la parte humana, la víctima, y también, ¿por qué no?, el delincuente, en la medida de hacerlo reflexionar sobre su conducta incapaz. Es decir, la devolución, que es naturalmente propio del ejercicio nuestro, es decir, vía informes, en lo formal es ante el sistema jurídico, y en lo informal es a la vista de la humana respuesta de la víctima o del agresor, como digo, haciéndolo reflexionar sobre su insensatez y su improductividad en la vida. Esta es una fórmula que hay que aplicar. Entonces, este documento escrito debe incluir el objetivo de la pericia, los procedimientos utilizados, perdón, me he pasado una, creo, a ver, acá está. Sí, debe incluir el objetivo de la pericia, que la pregunta o demanda específica realizada por la autoridad legal, el procedimiento utilizado, que es las técnicas e instrumentos empleados, la información recopilada, que es, caramba, perdón, la información recopilada que tiene que ver con los resultados, evidentemente, pero es la interpretación de la información a la luz de la teoría y la evidencia científica. Ojo, por eso los partners científicos, por eso la rigurosidad científica. Las conclusiones y psicológico-forenses tienen que ser claras y fundamentadas a la pregunta legal. Es importante no establecer juicios de valor. Esto es un estándar en la ciencia psicológica, tanto clínica como forense, porque no debe pronunciarse sobre responsabilidades penales, que es propio del derecho, o responsabilidad de la conducta criminal sobre los hechos. Es decir, esto es responsabilidad final del sistema y nosotros solo contribuimos a esos resultados. En el análisis de integración, no nos olvidemos que
hay un análisis intertest, hay una discusión de resultados que nos permite también aclarar una postura ética, es decir, hasta qué punto el aporte que voy a contribuir ante la sala resulta suficiente. Cuidado, porque hay limitaciones en las mediciones, limitaciones en el contexto, de que existen otros instrumentos que son más certeros y que tendríamos que ilustrar al jugador en qué medida esto podría mejorarse si hubiera estandarizaciones de algunos instrumentos o posibilidades de mejora de las calidades de nuestro ejercicio. Las conclusiones psicológico-forenses. En esta parte la respuesta es clara. Ya hemos dicho que no se debe establecer juicio de valor y que se fundamenta sobre la pregunta legal, ¿no? Y finalmente las recomendaciones, que son sugerencias para futuras acciones y consideraciones si son pertinentes, ¿no? Es importante recordar que este informe no es vinculante para el juez. Lo pongo acá en el título porque es sustantivo. Es decir, el juez puede tomar o no esta información. Si tú tienes la capacidad de ser suficientemente persuasivo, vas a tener el mérito de estar citado en la resolución del fallo final como un argumento del juez para obtener este resultado. Lo lamentable es que este feedback, esta devolución que debería darnos el propio sistema, no existe. Uno se entera después de años o situaciones excepcionales de que ese fallo menciona tu autoría, y lo cual no es muy saludable para el fortalecimiento de la moral del psicólogo que interviene, lo cual es falla del sistema, y que llamo la atención para que se prevea el agradecimiento de los peritos a aquellos que sirven las conclusiones para sus fallos finales. Estas son también recomendaciones, como diría todo informe, sugerencias para futuras acciones y consideraciones si son pertinentes. Entonces, en la conclusión, ya estábamos hablando de ella, es una herramienta esencial para el juez de la justicia, su validez depende de la rigurosidad científica, es decir, necesitamos esa rigurosidad científica para hablar de certeza y que nuestros fundamentos realmente son valiosos para el análisis y decisión judicial. Debe estar preparado el perito, capacitado, porque se denomina experto, por lo tanto tiene que, en donde entre a tallar como experto, tiene que tener fundamentalmente alguna experiencia de ejercicio como de conocimiento. La comunicación debe ser clara y fundamentada, es decir, nuestros argumentos, como he dicho, no son a veces clínicos, pero no son forenses. Hay una tendencia y un sesgo clínico cuando no se fundamenta, y esto ocurre ahorita en el sistema médico legal, que lamentablemente en muchas de las pericias, porque estoy viendo ya que mi prédica está aprendiendo, que existe ya colegas que escriben y avalan sus fundamentos con citas de autores correspondientes, pertinentes, útiles para su fundamentación, pero en muchas de las pericias no se ha venido practicando, lo cual es una circunstancia lamentable para hablar de rigor científico. Y obviamente, como decía, tener una perspectiva crítica sobre los métodos y las limitaciones del peritaje. Esto finalmente son advertencias que debemos tomar en cuanto a el ejercicio propio de la psicología forense en lo penal, para estar a un nivel de competencia con el mundo desarrollado, que parece que están en este nivel. Y digo parece porque evidentemente en todo lugar se cuecen habas, quizás sea en las mejores ciudades, pero en el interior, como en el propio Estados Unidos, o como en España, como en Inglaterra, de repente no se cumple cabalmente todo lo dicho por el ejercicio y el dominio de las técnicas propiamente dichas. Los filtros no existen, la prevención o la previsión del Estado frente al ejercicio no existe, y en consecuencia hay probables limitaciones en nuestra prédica. Bien, eso es todo lo que tengo que exponer, y vamos a pasar a algunas preguntas. Vamos a ver, no hay preguntas, por lo menos hemos cumplido con la escena, y vamos a
despedirnos con el agradecimiento de la oportuna futura temática que vamos a desarrollar. No nos olvidemos que hay una federación de psicólogos en el Perú, en ciernes, y que va a salir a la palestra producto de la convergencia de las fuerzas del país para responder al Estado por el descuido y desatención de una ciencia fundamental para la previsión de lo que viene pasando en el país. No se invierte en prevención sustantiva, como es la especialidad psicológica, y por eso estamos como estamos. El riesgo va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, y la contención parece no ser suficiente por más esfuerzo que se haga, luego de más de 35 o 40 años de descuido de una ley que hablaba de los psicólogos en la educación y que nunca se respetó. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo para todos los seguidores y nos veremos en la próxima semana o en cualquier momento. Muy buenas tardes. Gracias.